Hola, ¿qué tal? En este video de la lista de la serie Century, de nuevo voy a hablar del F-104. En el video anterior hablé de la aerodinámica y de por qué la aerodinámica de este avión era así. Pero en muy resumidas cuentas, después de la guerra de Corea le preguntaron a los pilotos: hey, ¿qué necesita tu avión para poder ganar? Y los pilotos les decían, lógicamente les dijeron, más velocidad, más altitud. Porque en ese entonces, y aquí les gusta obviar el contexto histórico de todo esto y las limitaciones de la época y de lo que se sentía en la época, era el energy fighting el rey del combate aéreo. Siempre tenías que ser más veloz, siempre tenías que tener mayor energía potencial. Entonces pasa que igual se fueron al extremo. Literalmente hicieron un avión más veloz y con mayor capacidad de volar en alta altitud que cualquier otro. Y en eso fueron totalmente exitosos. Pero en este video lo que quiero hacer es romper el cliché de avión asesino, porque esa explicación es demasiado simplona. ¿Ya? Eh, no voy a decir que era un avión muy bueno, tampoco voy a decir que era un avión malo y por lo tanto era un desastre. ¿Ya? Mi tesis es que el F-104, por la naturaleza de este, amplificaba errores de un sistema. Porque cuando todo funciona bien, esta cuestión era una máquina brutal. Rápido, trepador, pequeño, muy difícil de alcanzar. ¿Ya? El problema es qué pasaba con este avión cuando metías misiones, instituciones y doctrinas que no calzaban con su naturaleza. El, el hecho, por ejemplo, de ser tan veloz, de las decisiones de diseño que se tomaron para él, calzaban pero perfecto para Estados Unidos continental. Calzaron muy bien para, por ejemplo, Taiwán. Hubo varios países que lo utilizaron y lo utilizaron como una excelente herramienta disuasiva. Pakistán, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que separar las tres cosas. Al F-104 como diseño, al F-104 como el sistema de armas que era, y el problema institucional. Porque como diseño era extremo. Y como extremo no estaba diseñado para perdonar ningún error. Como sistema de armas, lo cargaron con más roles, misiones y tareas de lo que su concepto original claramente tenía envisionado. Y como problema institucional, tenemos que discutir más cómo es que una fuerza aérea compra, entrena, mantiene y opera una plataforma muy exigente. El, el F-104 como diseño era una herramienta muy especializada. Ustedes no pueden pedirle a un destornillador que saque un perno hexagonal, de la misma forma que no se le puede pedir a un F-104 que se enfrasque en una dogfight con giros cerrados. ¿Ya? Por ejemplo, en esta pasada, si yo hubiese seguido al Hunter, me hubiese equivocado. No hubiese estado usando este avión como corresponde. Entonces, ¿qué pasa? Que por esa misma lógica de ser tan especializado, el F-104 tenía costos. Y yo creo que la mejor manera de resumir el concepto del costo es la poca tolerancia al error. Altas velocidades, poca paciencia para pilotos, el misiones mal elegidas. No era un avión torpe, era un avión que te iba a cobrar cada error y con intereses. ¿Ya? El caso alemán es el núcleo del relato del Widowmaker. Es el caso más famoso porque lo operó a gran escala. Hablamos de cientos de aviones y porque el costo político y humano fue enorme. La Luftwaffe de la posguerra estaba reconstruyéndose. No es que haya empezado de cero porque ya tenía aviones. ¿Ya? Estaba integrándose a la OTAN y
estaba tratando de ponerse al día con tecnología de primera línea. Y el F-104 sí era tecnología de primera línea. Entonces, ¿qué pasa? Que en el tema de la integración OTAN y el contexto de la guerra europea, tenemos un avión con márgenes muy estrechos, realizando de repente misiones de baja cota, clima europeo, presión operacional y entrenamiento exigente. Y como resultado, el F-104 no era solamente un avión difícil, era una prueba institucional permanente. Es por eso que el apodo Widowmaker pegó tanto, porque no era solamente estadística, era también una especie de trauma público institucional. No podemos culpar tampoco al piloto, porque no podemos, o sea, no, es una explicación igual de simplista que yo les diga que no, si el F-104 se estrellaba porque los pilotos eran muy malos, porque eran muy mancos, porque no tenían tercera persona. No, ya la explicación mejor es mirar el sistema de entrenamiento, de la doctrina, de los perfiles de misión que le asignó la institución y la presión política. Y ahí con presión política igual yo les quiero mencionar que este avión lo vendieron como si fuera algo mejor de lo que era en realidad, po. Literalmente lo vendieron como el caza táctico nuclear, po. Como que podía meterse por entre medio de todas esas montañas, penetrar el espacio aéreo enemigo sin detección por el tema del terreno, lanzar una bomba nuclear, escapar. Y nunca fue hecho para eso. O sea, no quiero repetirme mucho, pero esta cuestión era un interceptor puro y duro. Entonces, que un piloto puede cometer un error en un avión tolerante y quizás vuelve vivo, ¿ya? Puede ir en un avión como el Panavia Tornado, que tenía navegación especializada para ir a baja cota, de noche, con nubes, ¿cierto? Nada de eso tenía el F-104 porque no estaba hecho para eso. Y ese mismo piloto comete exactamente la misma clase de error en el F-104 a baja cota y alta velocidad y no tenía absolutamente ningún margen para corregir. Por lo tanto, el avión convertía fallas pequeñas en consecuencias gigantes. Y tampoco vamos de nuevo a culparlo todo en el avión, porque no fue igual de catastrófico en todos lados. Algunos operadores lo usaron más cerca del rol de interceptor y ahí la historia cambió bastante. Era una buena herramienta de disuasión militar para lo que es toda arma en realidad. Italia lo usó por mucho tiempo, también tuvo pérdidas importantes, pero también con una integración más prolongada y con versiones adaptadas. Vayan y googleen hasta qué año operó Italia el F-104. Si era tan malo, ¿cómo es que lo operó tanto? Se me acabó el combustible, el avión pa' malo. ¿Cómo se llama? España es un contraste enorme porque España en las decenas de miles de horas de vuelo que tuvo con el F-104 no tuvo ningún accidente. ¿Sabían eso o no? O más bien ningún accidente que haya costado la vida del avión o del piloto. La vida del avión. Pero tampoco es muy justo porque su operación fue mucho más limitada que la de Alemania. España tuvo un máximo de ¿cuánto eran? 18 F-104, un par de entrenadores incluido en el total. Pero ojo que ahí no podemos comparar solamente porcentaje de accidente. Hay que mirar las horas de vuelo, ¿ya? Y en ese caso, el F-104, de hecho, para Alemania, no fue el peor avión en tasa de accidentes por hora de vuelo. De hecho, estaba como en el tercer o cuarto lugar. Habían otros aviones que tenían peores tasas de accidente. La aviación militar de la Guerra Fría era así, era brutal. Recuerden que estamos hablando de la Guerra Fría y estas máquinas eran complejas, pues eran muy complicadas. Entonces, si uno dice que el F-104 era
Era basura. ¡Oh! Exploté. Bueno, probablemente está simplificando demasiado. El punto es que no es que fuera el avión, sino que el avión eh, tuvo fallas visibles, demasiadas fallas visibles juntas, donde hay que contemplar todo el contexto que lo rodeaban. También habían pilotos que hablaban bien del F-104. Obviamente destacaban las virtudes, que era rápido, preciso, que era impresionante y para ciertos pilotos tenía una mística tremenda. Obviamente eso no significa que para que un avión sea admirado implica que también sea sano institucionalmente. De hecho, a veces lo peligroso es justamente eso, que una máquina sea tan impresionante que cuesta admitir que no calza con la realidad operacional. Es como, por ejemplo, que digan que Chile tiene que comprar al F-35, ¿ya? Así que eso. Mi conclusión no es que el F-104 fuera simplemente un mal avión o que la Luftwaffe tuviera pilotos muy malos. Era una máquina extrema, nacida para una sola idea, que luego fue usada muchas veces como si fuera más flexible de lo que realmente era. En el perfil correcto era brillante, en el perfil equivocado, con entrenamiento insuficiente, con mala doctrina, presión política, era una trampa. El Starfighter, ¿ya? No, el Widowmaker no inventó las fallas de la Fuerza Aérea que lo operaron, simplemente las hizo imposibles de ignorar. Chao, chao.